Es decir, tiene que liberar esas cuentas a efectos de que sus titulares puedan tener de inmediato la libre disponibilidad de esos fondos. Muy bien, hasta aquí hemos un poco presentado a esta figura del congelamiento administrativo de fondos. Hemos presentado los presupuestos, hemos presentado también el itinerario procesario. Muy bien, vamos a algunos temas controversiales. A propósito, sí. Muy bien, hay algunos temas controversiales. Por ejemplo, en el día a día, a nivel doctrinal y jurisprudencial, existen algunos temas controversiales a propósito de la medida de congelamiento administrativo de fondos. Yo aquí, en este evento académico, vengo a presentarles algunos temas que me parecen que suscitan controversia y las posiciones jurídicas que se han venido dando alrededor de los mismos. Un primer tema controversial es el tema referido al primer presupuesto del congelamiento administrativo de fondos. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan cuando hablamos del primer presupuesto del congelamiento administrativo de fondos? Es que debía cumplirse con la dimensión y naturaleza de la investigación vinculado a los delitos o bien de lavado de activos o de terrorismo. ¿Cuál es la controversia aquí? ¿Cuál es la controversia? La controversia es la siguiente. La controversia se centra en determinar si es que basta la simple imputación que hace el representante de la unidad de inteligencia financiera, en el sentido de que solamente dice que esos fondos económicos que ha afectado estarían vinculados a los dos delitos. Primera posición. O la otra posición que señala de que no basta la simple imputación de que esos fondos estarían vinculados a dichos delitos, sino que además se exige cierto soporte probatorio, cierta acreditación acerca de la vinculación de esos fondos económicos con los delitos de lavado de activos y de terrorismo. Se dan las dos posiciones. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero yo considero de que la segunda posición es la más correcta. ¿Por qué razón? Porque no basta la simple imputación de fondos vinculados a esos delitos, sino que se requiere cierto nivel de acreditación. Es decir, que que se acredite en cierta medida de que esos fondos económicos estarían vinculados con estos delitos. A mi modo de ver, no basta la simple imputación. Algunos consideran que basta la simple imputación, pero no. Debe exigirse cierto nivel de acreditación de estos fondos económicos con los dos delitos que hemos mencionado. ¿Cuál sería la crítica que se le puede hacer a la primera postura? De que cómo se va a disponer una medida tan grave como congelar tus cuentas si es que ni siquiera existe un mínimo caudal probatorio que vincule a esos fondos con estos delitos que he mencionado. No tiene sentido. Tiene que haber cierta vinculación y cierto nivel acreditativo sobre lo mismo. Así que este es el primer punto controversial. El segundo punto controversial. ¿Cuál es el estándar probatorio que se exige? Ustedes saben de que para acreditar un hecho tenemos que contar con el correspondiente soporte probatorio. Y ustedes saben de que cuando se hace la vinculación entre el juez con el objeto de la prueba, se exige cierto nivel de conocibilidad respecto al nivel de acreditación. En buena cuenta, en cristiano, que estoy hablando, en sencillo que estoy hablando del estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio exigido a propósito
propósito de la vinculación de estos fondos económicos con los dos delitos antes mencionados. Usted sabe que para la prisión preventiva, por ejemplo, el nivel de acreditación, ¿cuál es? Sospecha grave. Es decir, un alto grado de probabilidad sobre la vinculación del imputado con el delito que se le atribuye. Entonces, lo que se pregunta aquí es, ¿cuál es el estándar probatorio para establecer la vinculación de esos fondos económicos con estos dos delitos? Pues bien, muchos dicen que no es la sospecha grave, sino es la sospecha reveladora respecto a la vinculación de esos fondos con ambos delitos. Cierto grado de probabilidad en sencillo. Aquí no se exige un estándar probatorio alto, sino cierto nivel de probabilidad de que esos fondos estarían vinculados con estos delitos. Por ejemplo, aquí la controversia sería, pues, ¿cuál es el estándar probatorio? Pues bien, la norma no lo ha dicho. Las normas que digamos, regula el congelamiento administrativo de fondos no ha regulado cuál es el estándar probatorio. Por ejemplo, en prisión preventiva ya se ha establecido a nivel de un pleno casatorio, una sentencia plenaria, de que se exige sospecha grave. Pero a nivel del congelamiento administrativo de fondos no se ha dicho nada acerca de ello. Pero jurisprudencialmente, digamos, hay varias posturas. Hay algunos que dicen que no basta la simple imputación, es decir, ni siquiera se exige sospecha reveladora. Hay otros que en cambio dicen que basta, digamos, sí se exige cierto nivel de sospecha reveladora. Esto es que la vinculación esté meridianamente acreditada respecto a su vinculación con los delitos de lavado de activos y de terrorismo. Este es un segundo tema controversial. Otro tema controversial a propósito del congelamiento administrativo de fondos tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el plazo. Ustedes saben de que de acuerdo a la norma, revisen nuevamente la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha establecido de que para que se haga la convalida, para que, digamos, una vez dispuesto la medida administrativa de congelamiento administrativo de fondos, el representante de la UIF tiene que solicitar ante el juez la convalidación judicial dentro del plazo de 24 horas. Y a su turno, el juez de investigación preparatoria tiene el plazo de 24 horas para resolver esa solicitud de congelamiento administrativo de fondos. Pregunta, ¿qué pasa si el juez resuelve o dispone la convalidación judicial del congelamiento administrativo de fondos después de las 24 horas? Pues bien, aquí existe un tema controversial. ¿Cuál es la controversia? Digamos, ¿cuáles son las dos posturas? Hay algunos que dicen de que si el juez ha dispuesto convalidar judicialmente ese congelamiento fuera del plazo de las 24 horas, por lo tanto, ese congelamiento administrativo no vale. Por lo tanto, debe caerse. Porque lo ha resuelto fuera del plazo legal que establece la norma correspondiente. Pero en cambio, hay otros que sostienen de que el hecho de que el juez haya resuelto fuera del plazo no invalida la medida, solamente puede dar pie a la imposición de una medida disciplinaria contra el juez. Muy bien, este es el segundo tema controversial. Yo solamente los presento para que ustedes vean, digamos, la problemática que se establece. Otro tema controversial, y con esto ya quiero cerrar el congelamiento administrativo de fondos porque es un tema bien grande. Yo los invito a que estudien más esta temática porque es un tema muy, muy importante. Porque prácticamente, imagínense el caso que se disponga un congelamiento administrativo de fondos. Prácticamente los fondos del afectado quedan inmovilizados, no va a poder disponerlos. Entonces hay que ver aquí, para empezar, si esa medida ha sido legal o no, si ha cumplido con sus presupuestos procesales, con el trámite procesal, ¿no? Y si se encuentra ajustada a la ley. Y otro tema controversial, que por cierto hay varios, es el tema concerniente a
cuando se afectan, por ejemplo, beneficios laborales. Hay veces que cuando se dispone de congelamiento administrativo de fondos, también la medida recae sobre cuentas de CTS o sobre también, digamos, determinados beneficios laborales que se encuentran depositados en una cuenta bancaria del afectado. La pregunta que se hace aquí, o digamos el tema controversial, consiste en establecer si es válido o no, afectar, para empezar, beneficios laborales como CTS o también el tema de las pensiones de jubilación. ¿Sigue? Entonces, ¿es válido o no es válido? Muy bien, sobre esto también hay controversia. Hay algunos que dicen de que no se pueden afectar ni los beneficios laborales, porque son de carácter irrenunciables e intangibles, ¿ya? Y por ende, si se afectan estos fondos, el juez tiene que proceder a liberarlos. Pero hay otra postura que considera de que excepcionalmente podrían afectarse estos conceptos que en principio son intangibles cuando se detecte de que esos beneficios habrían sido obtenidos de manera simulada. Por ejemplo, digamos, gracias, o sea, que cuando se trata de beneficios pagados por empresas de fachada. ¿Me siguen? Por ejemplo, el caso de empresas de fachada en las cuales las empresas de fachada no desempeñarían, se dice, ninguna actividad económica, sino simplemente se pone, digamos, a determinadas personas como sus beneficiarios. Bueno, ese es un tema controversial. Sobre esto solamente les presento la problemática que existe alrededor de ello. Muy bien, paso al siguiente tema, el tema de la incautación. Y el otro tema que olvidaba, que es fundamental del congelamiento administrativo de fondos, es el plazo. ¿Cuál es el plazo de vigencia de un congelamiento administrativo de fondos una vez que se dispone su convalidación judicial? Sobre esto también hay controversia. Yo tan solo vengo a presentarles las dos posiciones. Hay una posición que sostiene de que, como la norma procesal no indica plazo de vigencia de una medida de congelamiento administrativo de fondos, entonces se entiende que va a estar vigente durante todo el tiempo que dura el proceso penal contra el investigado. ¿Me siguen? Es decir, cuando se dispone el congelamiento administrativo de fondos, como la norma no ha establecido un plazo, entonces se entiende de que dura mientras dura todo el proceso. Pero hay otra postura que dice de que ello no debe ser así. Hay otra postura que sostiene de que, a pesar de que la norma no haya establecido un plazo máximo de duración, se entiende de que el juez, cuando convalida el congelamiento administrativo de fondos, tiene que poner un límite. Le tiene que poner un plazo, a pesar de que la norma procesal no lo indique, porque se entiende de que la medida de congelamiento administrativo de fondos es una medida de carácter provisional, a efectos de que el fiscal evalúe respecto a esos fondos congelados si más adelante los va a pedir su liberación o va a pedir que se dicte una medida sustitutiva en su lugar, como por ejemplo la incautación. ¿Me siguen? La incautación. Y esto nos lleva prácticamente a señalar, solamente aquí lo único que hago es presentar las dos posturas. Y esto me lleva a entrar a la incautación. ¿Qué hay que decir sobre la incautación? Señores, sobre la incautación, un concepto, vamos primero a la presentación del tema, vamos a los presupuestos de la incautación y algunos temas controversiales a propósito de la incautación. No es mi propósito venir aquí a recitarles, ¿no?, el código
Procesal Penal, lo que sostiene, lo que dice el Código Procesal Penal a propósito de esta institución jurídica, porque se entiende que ustedes ya lo saben, sino a presentar los principales rasgos característicos de la institución, de tal suerte que ustedes puedan identificarlo, ¿no?, con toda facilidad. Muy bien, vamos a la presentación del tema. Vamos a la presentación del tema de la incautación. ¿Qué cosa hay que decir de la incautación? Para empezar, la incautación es una medida que se dicta por mandato judicial. ¿Ya? Es una medida que se dicta por mandato judicial y que recae sobre bienes vinculados con el delito, ya sea con fines probatorios o con fines cautelares. Creo yo que esta frase, digamos, este concepto resume los principales rasgos característicos de la incautación. Es decir, que es una medida que recae sobre bienes vinculados con el delito. Y en la medida, digamos, que se busque o bien una finalidad probatoria o bien una finalidad cautelar. Es por eso que se dice que la incautación tiene una naturaleza dual. ¿Qué cosa quiere decir una naturaleza dual? Que puede dictarse ya sea con fines probatorios o bien con fines cautelares. O bien puede dictarse con los dos fines al mismo tiempo. Es decir, con fines probatorios y cautelares al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda idea que me interesa graficar? De que prácticamente hay que tener en claro, digamos, de si la incautación se va a disponer y se va a dictar o bien con fines probatorios o con fines cautelares. Eso hay que tener en claro. Si uno le pregunta al fiscal que solicita la incautación, ¿con qué fines pides tú la incautación? Tiene que indicarte con qué finalidad. Es decir, si lo hace con fines probatorios o con fines cautelares. O bien con ambas finalidades. Pero lo tiene que decir. Para efectos de que el juez también se pronuncie. Muy bien, pero los presupuestos prácticamente son los mismos. Pero me interesa que ustedes tengan en claro de que la incautación puede dictarse o bien con fines probatorios o con fines cautelares. Pero fuera que, digamos, sea cual fuera la finalidad con la cual se dicta y se dispone la incautación, lo que sí debe de quedar claro es que la incautación va a recaer sobre bienes delictivos, sobre bienes vinculados con el delito. Vamos ahora a los presupuestos. Si uno pregunta, este es ya prácticamente entrando ya a los rasgos característicos de la incautación, vamos a los presupuestos en primer término. Si alguien pregunta, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos de la incautación? Y hay que decirle que son dos. En sencillo son dos. Es la apariencia delictiva y por otro lado el peligro de la demora. Es decir, son dos los presupuestos que deben cumplirse para dictar la medida de incautación sobre bienes, que puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles. Eso hay que quedar claro, hay que dejar bien claro. Son dos los presupuestos que se exigen para dictar una medida de incautación. La apariencia delictiva y por otro lado el peligro de la demora. Cuando hablamos de la apariencia delictiva, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que esos bienes, a que debe existir la probabilidad de que esos bienes, materia de incautación, estarían vinculados con un delito. Ese es, digamos, el presupuesto base. De que debe existir probabilidad de que esos bienes estarían vinculados con el delito. ¿Y cómo se establece este estándar probatorio de la probabilidad? En base a los elementos de convicción que se entiende el fiscal ha suministrado al juez. Es decir, cuando el fiscal le pide al juez que dicte una medida de incautación, lo primero que tiene que cumplir es con la apariencia delictiva. Es decir, tiene que acreditar que esos bienes
simplemente de, digamos, de un cierto nivel de probabilidad de que esos bienes estarían vinculados con el delito. Y el segundo presupuesto se refiere al peligro de la demora. Esto es, de que exista también el riesgo de que los titulares de los bienes muebles o inmuebles lo desaparezcan, o lo, digamos, si se trata de dinero, lo retiren de los bancos, o si se trata de, digamos, de bienes muebles, o lo desaparezcan. Si existe riesgo de desaparición o de transferencia de estos bienes, pues bien, se cumpliría con el segundo presupuesto de la incautación, el peligro de la demora. En resumen, son dos los requisitos, o digamos los presupuestos que se exigen para dictar la medida de incautación. El otro punto, el otro tópico que me interesa desarrollar a propósito de la incautación, y tiene que ver con, digamos, con la finalidad de la incautación. Y aquí esto sí es un tema relevante, este sí es un tema importante, porque cuando el fiscal pide la incautación de bienes, tiene que establecer con qué finalidad lo está solicitando, o bien con una finalidad probatoria, o bien con una finalidad cautelar, o bien con ambas finalidades, pero tiene que decir, porque las consecuencias jurídicas son distintas. Vamos primero a la incautación con fines probatorios. Se entiende que la incautación con fines probatorios se dicta con la finalidad de secuestrar bienes, se entiende, vinculados con el delito y que van a servir para acreditar el delito. Por eso es que aquí se habla de la incautación con fines probatorios. Y es por eso que la incautación con fines probatorios puede recaer o bien sobre el cuerpo del delito, o bien sobre las piezas de ejecución del delito, o bien sobre las piezas de convicción del delito. Pero en cualquiera de estos tres casos debe quedar en claro de que la incautación de esos bienes solamente se hace con fines probatorios. Se entiende con la finalidad de corroborar la tesis imputativa del fiscal o con la finalidad de descartar la tesis imputativa del fiscal. Es decir, simplemente con fines de esclarecimiento del delito materia de investigación. Cuando se dispone de la incautación con fines probatorios, se entiende que esos bienes incautados, ¿en manos de quién van a parar? ¿Del pronario o del fiscal? Del fiscal, porque el fiscal es quien va a efectuar, digamos, los actos de esclarecimiento del delito en función a esos bienes incautados. ¿Me sigue? Esa es la lógica. Entonces hemos hablado de que la incautación con fines probatorios recae sobre tres tipos de bienes. El cuerpo del delito, piezas de convicción, piezas de ejecución del delito y piezas de convicción. Vamos con un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan entender con toda claridad. Imaginemos un caso de feminicidio. Digamos, imaginemos el cuadro en el cual el esposo mata a la esposa por un tema de, digamos, por ciertas diferencias, básicamente por temas de celos, que es lo que siempre ocurre, y prácticamente la asesina utilizando un arma de fuego, ¿no? Imaginemos de que el evento delictivo tiene lugar en el dormitorio de la pareja, en donde el marido, el esposo, el cónyuge dispara contra la esposa, le asesta 5 tiros en diferentes partes del cuerpo. Esto provoca de que la víctima se desplome, caiga al suelo, sangre y muera en el lugar. Muy bien. Se entiende que tenemos ya una escena del crimen. Estamos aquí en un caso de feminicidio. ¿Cuál es
sería el cuerpo del delito? El cadáver. El cadáver es el cuerpo del delito. ¿Cuál sería la pieza de ejecución del delito? El arma de fuego. ¿Cuáles serían las piezas de convicción del delito? Las manchas de sangre y los casquillos de la bala que habrían quedado en el dormitorio de esta pareja. ¿Se dan cuenta? Todo eso en una escena de crimen se recoge. Se entiende que la incautación de todo esto es con fines probatorios. ¿Para qué? Para acreditar el delito imputado, que se va a imputar seguramente a ese investigado. ¿Está claro? Es la incautación con fines probatorios. Nunca se olviden, es sencillo. Cuerpo del delito, piezas de ejecución del delito, es decir, los instrumentos con los cuales se ejecuta el delito, y las piezas de convicción, que son los rastros o evidencias que deja el delito. Imaginemos que un delito de violación sexual, los rastros de las evidencias, las manchas de semen, qué sé yo, o las manchas de sangre. Piezas de convicción. Entonces, por eso, pero en este caso es claro de que la incautación va a ser con fines probatorios. Y se entiende que esos bienes incautados no van a ir a por nadie, o van a ir a por nadie. No, van a ir al fiscal para que hagan los actos de investigación correspondientes. Pero también tenemos la incautación con fines cautelares. La incautación con fines cautelares no se dicta con la finalidad de acreditar el delito, sino con la finalidad de que esos bienes en un futuro sean materia de decomiso, es decir, pasen a propiedad de ¿quién? Del Estado. Porque se entiende que la incautación cautelar es una medida provisional mientras dura el proceso. Pero en cambio, el decomiso es una medida definitiva sobre los bienes a efecto de que esos bienes incautados pasen a propiedad definitiva del Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno pide la incautación con fines cautelares, lo hace con fines de ulterior decomiso, que es la medida definitiva. ¿Sobre qué recae? ¿Sobre qué tipos de bienes recae, la incautación cautelar? Sobre 3 tipos de bienes: sobre el objeto del delito, sobre los efectos del delito y sobre los instrumentos del delito. Reitero, sobre objeto del delito, instrumento del delito y efectos del delito. Ejemplo, para que ustedes lo puedan entender con mayor claridad. Es el tema, por ejemplo, imaginemos un asalto a mano armada, en la cual un grupo de asaltantes va al Banco de la Nación y con armas de fuego de largo alcance y de corto alcance reduce a los vigilantes y se apoderan de un botín de, imaginemos, 1 millón de soles. Y luego se escapan. Luego la policía los persigue y los interviene. Y les incauta las armas de fuego y también les incauta el botín del banco. Muy bien. ¿El botín del banco qué sería? ¿Qué sería? ¿Un objeto del delito? ¿Un instrumento del delito? ¿O un efecto del delito? Sería un objeto del delito, porque sobre eso ha recaído la acción delictiva del delito de robo. Pongamos otro ejemplo para que se pueda entender el delito, el tema de los instrumentos del delito y de los efectos del delito. Para que se entiendan los instrumentos del delito, imaginemos un grupo de personas que se dedica al tráfico ilícito de drogas, y en la cual para realizar su actividad delictiva ocurre de que se sirve, compra un inmueble para que sea la planta procesadora para convertir el PVC en clorhidrato de cocaína. También compra vehículos para hacer el transporte de la droga.
También compra deslizadores para hacer el traslado de la droga en bote. También compra avionetas para hacer el transporte de la droga. Pues bien, ¿qué cosa sería el inmueble? ¿Qué calidad tendría el inmueble, los vehículos, las avionetas y los deslizadores? Instrumentos del delito de tráfico ilícito de drogas. Y sobre estos bienes también se podría recaer una medida de incautación. ¿Se entendió? Y lo último, cuando se habla de los efectos del delito, imaginemos el caso del sicariato, de que al sicario se le paga una cierta cantidad de dinero para que asesine a un determinado objetivo. Pues bien, esa ganancia económica que le produce al sicario viene a ser un efecto del delito. Imaginemos que el sicario por ahí recibe 100.000 soles por el tema de haber asesinado un objetivo muy importante. Y luego por ahí escucha una propaganda comercial y digamos que dice, ¿no? Pon tu plata en este banco porque te vamos a pagar el 10%, ¿no? Anual. Y entonces este sicario, como es una persona muy diligente, con su plata, y dice que lo puede robar, se lo pongo debajo del colchón, lo deposita en el banco, ¿no? Y para que le produzca una ganancia, no sé, pues del 5%. Tanto el dinero que ha depositado como los intereses que genera, todo eso vienen a ser efectos del delito. Entonces, ¿se entendió? Todos estos bienes digamos, sobre los cuales recae la incautación con fines cautelares, sea objeto, instrumento o efecto del delito, en estos casos se hacen con fines cautelares, con fines de decomiso. Y se entiende cuando se dice una incautación cautelar, esto pasa bajo la administración de PRONAVI, para que lo administre. Y el último tema al cual quiero hacer alusión es el tema del trámite procesal. Por lo general, hay dos trámites que se siguen para dictarse una medida de incautación. El primer trámite es de que la incautación se ejecuta previa autorización judicial. Y el segundo trámite es cuando se ejecuta materialmente la incautación con cargo a su posterior confirmatoria judicial. Vayamos al primer caso. En el primer caso, estamos frente a una incautación en donde se requiere autorización judicial para proceder a la incautación de los bienes. Es decir, que previamente, si el fiscal quiere incautar bienes, previamente tiene que solicitarle autorización judicial al juez para que éste autorice judicialmente la incautación de esos bienes. ¿Ya? La incautación de los bienes. Pero también el trámite puede ser ex post. Es decir, imaginemos casos en los cuales de inmediato tiene que procederse a la incautación material. ¿Por qué? Por razones de urgencia. Imaginemos un caso en que se ha producido un asalto y se está persiguiendo a quienes están escapando de la escena del crimen. Y luego se les interviene. En ese caso, la policía está habilitada para incautar de facto esos bienes, con cargo a que, por razones de urgencia, no solamente por razones de urgencia, con cargo a que posteriormente pida la confirmatoria judicial ante el juez. ¿Me sigue? Esa es la lógica. ¿Ya? Es decir, que también puede procederse la incautación. Y una idea para cerrar, y con eso cierro mi intervención, y es que por lo general la incautación recae sobre bienes delictivos. Hay veces en que recae sobre bienes mezclados, es decir, cuando el 50%, por ejemplo, es lícito y el 50% es ilícito. Y va a recaer sobre todo cuando ese bien ha sido utilizado para esconder el origen ilícito de los bienes. Y existe base legal sobre eso. Está en la propia ley de lavado de activos y también en el Código Penal, que habilita 102, que habilita incluso al decomiso y por ende a la incautación de bienes mezclados. Cuando ese bien, que es mezclado parte lícita e ilícita, ha sido
utilizada para encubrir el origen ilícito de estos bienes. Creo que ha sido suficiente. Muchas gracias, en verdad. Agradecemos mucho la presencia del doctor Richard Concepción Carguancho en esta tarde. Vamos a hacerle entrega de un presente en reconocimiento de parte de la organización. En general, la cuestión del tiempo es bastante apremiante en estos casos. Y ya está su vuelo próximo a salir. Nuevas palmas de agradecimiento que el doctor nos acompañe en esta segunda jornada preparatoria del Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología Pre-CONADEP 2019, Ciudad